7 de la mañana, 43 minutos. Con 73 votos a favor y 47 en contra, se archivó en la Cámara de Representantes el proyecto que beneficiaría al llamado Clan Torres y que consistía en garantizar los derechos fundamentales de los individuos en el sistema de tránsito y transporte terrestre, enfocándose en promover una movilidad. Bueno, le estaban armando un negocio a la medida al Clan Torres. Saludamos a esta hora a la doctora Catherine Jubinao, representante a la Cámara del Partido Verde en Bogotá. Doctora Jubinao, buenos días. William, muy buenos días. Un saludo a todos en la mesa, a los escuchas. Gracias por la invitación. ¿Cuál es el rol del Clan Torres en este gobierno y qué era lo que iba a pasar en el Congreso de la República? Bueno, el rol del Clan Torres en este gobierno, pues yo no soy juez para decir cómo van a terminar todos los cuestionamientos y escándalos en los que están involucrados. La opinión pública sabe que el Clan Torres presuntamente habría financiado la campaña del presidente Petro en hechos que están investigando las autoridades. Los medios de comunicación han denunciado que este gobierno ya le ha entregado centenares de miles de millones al gobierno, al Clan Torres en contratos. Y lo que sucedió ayer en la Cámara de Representantes es que tuvimos que archivar, y digo muy a mi pesar, porque era un proyecto de seguridad vial necesario para el país, importante, si se quiere urgente, porque en este momento tenemos una pandemia de muertos en las vías, con más de 8.000 muertos el año pasado, y lo tuvimos que archivar porque en el Senado, al senador Pedro Flores, del Pacto Histórico, quien es familia política de Euclides Torres, porque es esposo de una sobrina de él, permitió que metieran un mico que simplemente le amplía un negocio que ya tiene Euclides Torres, que tiene que ver con una plataforma para los servicios de movilidad. Cada vez que la gente hace un examen para sacar el pase, cada que la ciudadanía hace un curso de conducción, las revisiones técnico-mecánicas de los vehículos, cuando se hacen los cursos pedagógicos para reducir el valor de las multas, de todos esos trámites le queda una comisión a Euclides Torres a través de esta plataforma SICOF, y lo que querían hacer con el proyecto era crearle una tarifa al SICOF, darle unas facultades al Ministerio de Transporte que no tiene para crear una medida tributaria que iban a tener que pagar todos los ciudadanos que hacen estos trámites, y bueno, iban a pasar de un negocio que ha recaudado de 2012 a hoy cerca de 200.000 pesos, cerca de 200.000 millones de pesos, a recaudar cerca de 3 billones de pesos en los próximos 10 años. Entonces, esto era algo que ya la Corte Constitucional le había tumbado al Clan Torres en un proyecto que aprobó el Congreso pasado también de seguridad vial, pero pues aquí querían volver a hacer la jugadita y creo que por fortuna se las tumbamos. Representante, además de Pedro Flores, que ya lo conocemos, es esposo de Karina Llanos Torres, y además tiene otras cuotas ahí en el gobierno bien importantes, por ejemplo en la previsora que hemos contado aquí. ¿Cuáles son los otros congresistas que están aliados con los Torres? Eso ustedes lo saben con claridad, no solamente los familiares, Dolce y Pedro Flores, que hay otros congresistas que también les hacen el juego a la familia Torres con este tipo de proyectos. ¿Quiénes son? No, pues yo realmente no me atrevo a señalar a otros colegas, sobre todo en la Cámara de Representantes. Santiago, saludándote, porque realmente los colegas ayer en la Cámara de Representantes fueron solícitos a una proposición de archivo de mi colega Cristian Avendaño, representante por el Partido Verde por el departamento del Santander, y realmente todos los partidos casi que apoyaron que ayer se hundiera el proyecto. Yo no saldría a culpar a la Cámara de Representantes, sino más bien a increpar al Senado, porque es que este mico lo metieron fue en el trámite de Senado. El proyecto de seguridad vial llegó limpio. Primero, nadie entiende por qué pusieron de ponente a Pedro Flores. Pedro Flores no tiene nada que ver con seguridad vial, y como les digo, lo metieron obviamente para que él permitiera luego que estos micos fueran incluidos a favor de su familia política. No se declaró impedido, no se abstuvo de participar en el debate. Organizaciones como Transparencia por Colombia le hicieron llegar un documento con el análisis de todos los problemas que tenía este proyecto en el trámite, nos lo hicieron llegar en la Cámara de Representantes, y no solamente hablaban de una posible violación al régimen de conflictos de interés, sino que también esta medida, de nuevo, por crear una tarifa, estaban creando una tasa, es una medida tributaria que solamente puede ser de iniciativa gubernamental, que tiene que entrar por la Cámara de Representantes y no por el Senado,
y que al meter una medida tributaria en un proyecto de seguridad vial estaban rompiendo la unidad de materia. Entonces, toda esta cantidad de, digamos, anomalías en el trámite las permitió fue el Senado de la República. Yo creo que lo que hizo ayer la Cámara de Representantes fue un poco corregir lo que estaba haciendo el Senado y cerrar la posibilidad a que el proyecto avanzara. ¿Por qué? Porque puede que nosotros ayer hubiéramos eliminado el MICO y siguiéramos debatiendo el proyecto y lo hubiéramos aprobado. ¿Cuál es el plan que tenían? Que en la conciliación, para que la ciudadanía nos entienda, es como el último paso del trámite de la ley. Y entonces se nombran unos conciliadores en Cámara, unos en Senado, y finalmente se unifican los textos unificados, tanto en una Cámara como en la otra, nos iban a imponer el texto aprobado en Senado. Y si no, en la conciliación ganaba el texto aprobado en Senado, pues entonces quedaba la ley otra vez con este mico. Entonces sí hay congresistas que le hacen juego al clan Torres, pero yo tengo que reivindicar que la Cámara de Representantes lo que ayer hizo fue replegarse del clan Torres y archivar este proyecto. Representante Jubinao, la saluda Juan Lozano. Y a todas estas, ¿qué papel jugó el gobierno en el trámite de este proyecto? ¿Intervino o miró para el otro lado o trató de decir que no? ¿Qué rol jugó el gobierno? Bueno, un saludo a ti también, mi querido Juan. Yo ayer increpaba a la mesa directiva porque la información que nosotros teníamos en la plenaria era que el gobierno estaba apoyando ese artículo 21, que era el artículo que les explico que daba esta tarifa para el SICOF y que les ampliaba el negocio. Yo pedí que se me certificara ayer a viva voz si el artículo 21 lo estaba avalando tanto el Ministerio de Transporte como la Superintendencia de Transporte. La Superintendencia de Transporte estaba haciéndolo. Pongan like, ayúdennos por favor a viralizar esto. Ustedes saben que nos pueden ayudar a viralizar de una forma muy simple, que es ayudándonos con un like. Así de simple. Tenemos 5.600 personas. Ayúdennos con sus likes para que el algoritmo pueda recomendar este video a más y más personas. Con los representantes a la Cámara supuestamente para que apoyáramos este 21. Y fíjense ustedes que la mesa directiva no me quiso certificar si el gobierno estaba avalando este artículo. No obstante, uno creería que sí, porque es que cuando el gobierno se opone a un artículo, el gobierno manda conceptos, o los representantes del gobierno, digamos, lo explicitan en ese momento en la plenaria. Aquí lo que vimos fue al gobierno totalmente calladito. No quisieron poner la cara por el artículo 21, estaban mirando para otro lado, pero de nuevo, la información que había era que el proyecto sí lo estaba apoyando el gobierno con ese mico, y pues ahí claramente fue cuando se prendieron las alarmas de si acaso aquí era una posibilidad de que le estuvieran pagando un favor de campaña a Euclides, si aquí lo que había era una transacción entre el gobierno y el clan de Euclides, si aquí lo que estábamos era una vez más incurriendo en la perversa práctica de cultura política en nuestro Congreso, y es que llegan a hacer negocios, a crearle negocios a financiadores de campaña y hacer una cantidad de transacciones con las cuales luego el Congreso termina legislando para intereses particulares y no por el interés general, como tenía que ser en este caso, porque de nuevo sí estábamos hablando de un proyecto muy importante. Yo también quiero decir a la ciudadanía que tenemos una pandemia de violencia vial. El aumento que estamos teniendo en las muertes en el tránsito en últimos años es escandaloso. El 60% de los casi 9.000 muertos que tenemos al año son motociclistas, hombres jóvenes, niños, niñas, adolescentes. Se está volviendo la primera causa de muerte violenta en algunos sectores de la población, inclusive por encima del homicidio. Esto es además un costo muy importante para el sistema de salud. El costo socioeconómico de la siniestralidad vial en Colombia es enorme. Entonces, el Congreso sí tiene que dar un gran debate sobre esto. Sí tenemos que poner en el centro de la discusión la siniestralidad vial, pero no podemos instrumentalizar una causa noble y altruista como la seguridad vial para hacerle negocios a los financiadores de las campañas. Si hubiera pasado ese proyecto, ¿cuánta platica le hubiera llegado al clan Torres, doctora Jubinao? Pues se proyectaba con un estudio de una consultoría que lo hizo precisamente para esto, que en los próximos 10 años iban a recaudar cerca de 2.9 billones. 2.9 billones, casi 3 billones de pesos. ¿Se acuerdan del evento de la P en Barranquilla? Esto lo sabe muy bien la doctora Jubinao. Nadie mete plata en una campaña, pues claro, si no va a sacar van algo. Por lo que van, por lo pulpito, van por eso. Y mientras esto pasaba, otro tema, el de los jagüeyes en la costa.
¿A dónde estaba llegando esa plata? La denuncia suya también es muy grave, doctora Jubinao. ¿Qué es lo que estaba pasando con esa plata, con el negocio de los jagüeyes? Bueno, el martes, una sesión de control político en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, hicimos 2 denuncias nuevas con 2 capítulos todavía no conocidos hasta ese momento de todo el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo y este saqueo tan burdo que desplegaron Olmedo y sus camarillas y sus secuaces. Y tiene que ver con 2 temas, unos jagüeyes, que para que la ciudadanía que nos escucha, los jagüeyes son una especie de pozos artesanales y que en zonas desérticas funcionan para que la gente se abastezca de agua. Y el otro contrato que denunciamos fue otro más de alquiler de carrotanques por 222 carrotanques en La Guajira. El tema con jagüeyes, ¿qué era? Había 75.000 millones contratados, o sea, esto fue mucho más que lo de carrotanques. 75.000 millones contratados el año pasado, en época de campaña, para construir 1.600 y pico de jagüeyes en el departamento de La Guajira. Curiosamente, 1.300 algo de estos jagüeyes iban solamente para Uribia, y para los otros municipios como Riohacha, Maicao, Albania, solamente les correspondieron 250 jagüeyes entre todos. Entonces, una hiperconcentración de recursos en Uribia, de jagüeyes en Uribia, y pregúntenle ustedes a la Unidad de Gestión de Riesgo hoy dónde están los jagüeyes. Pues resulta que los jagüeyes no aparecen. Los contratistas que han podido entregar los poquitos jagüeyes que se hicieron, que según las respuestas de la unidad, solamente han entregado 209 jagüeyes de 1.670 y algo. Los contratistas se están quejando que no les están pagando y hay contratistas a los que ni siquiera le han dado acta de inicio. Pues la pregunta es, esos 75.000 millones que contrataron en órdenes de proveeduría, porque yo las tengo todas, ¿dónde están? Los desviaron, los embolataron, están guardados, ya se los robaron, ¿qué pasó? La Unidad de Gestión de Riesgo y el doctor Carrillo no nos respondió absolutamente nada. No supieron explicarnos, no supieron decirnos si los van a hacer, si no los van a hacer, si la plata se perdió, etcétera. Y el contrato de carrotanques es de 35.000 millones, se los entregaron a unas asociaciones de indígenas, de jóvenes indígenas guayú, de autoridades indígenas del territorio no sé qué, y resulta que entonces esas platas tampoco aparecen y los 222 carrotanques que se tenían que alquilar pues tampoco aparecen, y de nuevo la Unidad de Gestión de Riesgo y el doctor Carrillo se puso a hacer política en el debate, a insultarnos a los representantes del centro, a hablar del Verde y Claudia López, y no respondió por lo que tenía que responder. Representante, sobre eso justamente le quiero preguntar, porque la vi muy enfadada y muy molesta y muy mortificada con el director de la Unidad de Riesgo, y él decía estas cosas a las que usted hace referencia. Usted pedía que contestara lo que se le había preguntado. ¿Eso en qué terminó? ¿Él les dio una respuesta o terminó en que le suspendieron el uso de la palabra? ¿O qué pasó? ¿Cuál fue el desenlace de ese episodio verbal? Pues la verdad es que lo que pasó fue bastante bochornoso, y yo en los 2 años que llevo en el Congreso nunca había visto que un funcionario del gobierno citado a un control político llegara a insultar a los representantes, a cuestionar las posiciones políticas de los representantes y a evadir por completo el cuestionario del control político y sobre lo que se estaba denunciando y sobre lo que se estaba increpando. Yo creo que este gobierno ha asumido, al igual que el presidente Petro, que la mejor forma de defenderse es atacar. Entonces ellos no dan cuentas de lo que se les pregunta. El señor Carrillo, pues yo valoro que él le haya llegado a la Unidad de Gestión de Riesgo a denunciar los contratos de Olmedo y lo de Schneider y a reconocer que hubo corrupción en la entidad, pero es que dirigir la Unidad de Gestión de Riesgo no es llegar a revisar contratos y a denunciar corrupción. Eso que lo haga el jefe de la oficina jurídica, o eso que lo haga el secretario de Transparencia que el mismo gobierno tiene. El director de la unidad tiene que dedicarse a las labores misionales de la Unidad de Gestión de Riesgo, que para este año debería estar muy ocupado preparándonos, ya que no nos prepararon para el niño,
que por lo menos nos preparen para la niña. Yo increpé al doctor Carrillo porque ellos tampoco han dicho qué han hecho para la niña. Estamos de acuerdo con usted y lo comentamos. Él tiene que estar en Mocoa, tiene que estar en Putumayo, tiene que estar en el Salao, en campaña, Darcy. Tiene que estar en La Mojana, tiene que estar donde lo necesitan. Esa es su función. Pero, doctora Juvinao, ¿cómo va el tema de las mociones de censura? ¿La había usted apoyando, promoviendo la moción de censura contra el ministro de Salud por todo el tema del manejo del FOMAC, pero sé que hay otras 3 o 4 mociones que están también en el Congreso? Eso sí avanza, porque eso a veces es un saludo a la bandera, ¿no? Bueno, yo le digo que de la moción que yo estoy participando es de la del ministro de Salud. Yo no hago parte de las mociones de censura ni del ministro del Interior, ni de Mindefensa, ni de las tantas otras que hay. Yo estoy concentrada en el tema de salud. Pero antes de continuar, quiero presentarles al patrocinador de este video, Honeygain. ¿Y para qué sirve Honeygain? Para ganar dinero sin hacer prácticamente nada. Es tan simple como que te bajes la aplicación en cualquiera de tus dispositivos y empieces a facturar. Lo que hace Honeygain cuando está activo es recopilar información pública de las páginas web que visitas, porque grandes empresas necesitan información para, por ejemplo, comparar precios de diferentes sitios, para poder hacer un análisis de mercado y cosas de ese estilo, y vos cobrás por ayudar a recolectar esa información. Honeygain no tiene acceso al almacenamiento de ninguno de tus dispositivos, por lo que nadie va a tocar tu información personal. No te vas a hacer millonario usando esta aplicación, simplemente es para generar un poco de dinero extra y cubrir algunos pequeños gastos, como tu suscripción a Netflix, algún que otro jueguito que esté en oferta. Pero si bien Honeygain no va a pagar tu próximo auto o tu próxima casa, mientras más dispositivos tengas con la aplicación, más dinero vas a estar generando. Así que no sé qué estás esperando para ir a hacer unos dolarcitos. Y gracias a la gente de Honeygain, si se suscriben usando mi código, automáticamente van a tener $5 en su cuenta. Tienen todos los links en la descripción. No los interrumpo más, seguimos con el video. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.